Amigo, amiga, que estás escuchando esta reflexión, te saludo en el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Pase a vosotros. Ya sea la mañana, la tarde, la noche, que estés escuchando esta reflexión, he traído un tema a título personal, que es la soberbia del rey Usías y su consecuencia. Recordemos que la historia del rey Usías nos deja una gran enseñanza sobre los diferentes peligros que puede tener el caer en soberbia y cómo ésta puede llevar a la caída, incluso de aquellos que han sido bendecidos por Dios, caigan de la gracia del Eterno. Si nosotros leemos en 2 de Crónicas capítulo 26, del verso 3 al 5, vamos a encontrar una breve semblanza de la historia de cómo comienza el rey Usías su reinado. Y la palabra nos dice que él había empezado a los 16 años y que mientras buscaba a Dios era prosperado. Pero si nos remitimos a dicha cita bíblica, como tal lo dice la palabra de Dios, dice de la siguiente manera: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho. Amase a su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Aquí en esta cita podemos encontrar que Usías era un rey que recibió grandes bendiciones por parte de nuestro Padre Celestial, y Dios le permitió fortalecer su reino, poder vencer a sus enemigos y alcanzar prosperidad en todos los ámbitos de su vida. Sin embargo, su corazón se fue llenando de orgullo al ver su poder y su éxito marcado en su vida. Y esto le hizo empezar a ensoberberse. Vemos que ahí en 2 de Crónicas capítulo 26, verso 16, nos advierte lo que ocurrió cuando Usías deja de humillarse ante Dios. Y la palabra de Dios dice esto de la siguiente manera: mas cuando fue fortificado su corazón, se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume. El pecado de Usías fue creerse autosuficiente, querer usurpar un papel que no le correspondía. Como rey, tenía autoridad en lo político, pero también en lo militar. Y eso lo hace tener mucho valor, ensoberbecerse, y eso también le hizo querer asumir funciones sacerdotales, algo reservado que era exclusivamente para los descendientes de Aarón. Los sacerdotes intentaron detenerlo, pero él insistió en su desobediencia, y como castigo de tal acto, Dios lo hirió con lepra. Esto lo podemos corroborar en 2 de Crónicas, en su capítulo 26, del versos del 19 al 21, en donde se narra el desenlace de la soberbia del rey Usías. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y airóse Usías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del perfume. Y mirándole el sumo sacerdote, Azarías, y todos los sacerdotes, he aquí la lepra estaba en su frente, y echáronle a prisa de allí, y él también se dio prisa de salir, porque Jehová lo había herido. Y el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, leproso, porque fue cortado
de la casa de Jehová, y Joatam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Esta historia, amigo, amiga, nos recuerda que el orgullo puede alejarnos de la voluntad del Creador cuando olvidamos que todo lo que tenemos proviene de Él y comenzamos a actuar según nuestra propia autosuficiencia. Nos exponemos a una caída sin precedentes. La Biblia nos advierte, ahí en Proverbios capítulo 16, verso 18, lo siguiente: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La vida del rey Uzías nos deja una enseñanza muy clara, muy importante, en que la soberbia nos lleva a la ruina, pero la humildad nos mantiene en el camino de la bendición. Es necesario reconocer que nuestro éxito, talentos y oportunidades vienen del Creador, vienen de nuestro Dios, y que sin Él nada podemos hacer. Como lo dice ahí Santiago capítulo número 4, verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. De manera de conclusión, esta historia, esta reflexión, nos debe hacer que aprendamos de la historia de Uzías, que siempre recordemos darle a Dios la honra y la gloria, sin caer en la trampa del orgullo y la autosuficiencia. No ser presas de estas cuestiones negativas del ser humano, ya que también tenemos ejemplos de otros reyes como rey Nabucodonosor. Cuando él en Babilonia, él se sentía que todo lo que había hecho era por mano de él y había olvidado que Dios le había dado todo y que fue puesto a vivir con los animales. Había cambiado su semblante y a tal manera de que reconoció que todo venía de Dios y Dios le restituyó todo. Entonces, amigos, esto lo tenemos que tener como una capacidad o una inteligencia que Dios nos ha dado para poder lograr hacer cosas, y que esto es por la gracia del Creador de darnos de sus bendiciones, y que por nosotros mismos nada podremos hacer. Siempre agradezcamos por lo poco, por lo mucho que Dios nos ha dado en un día, pero siempre, siempre sea con alegría, con entusiasmo, porque sabemos que Dios está con cada uno de nosotros, proveyéndonos de lo necesario. Dice la palabra de Dios que si a los pajaritos les da todo, cuanto más a nosotros que somos mayores a ellos, Dios nos da de sus bendiciones, amigos. Este es el tema que traigo a compartir con cada uno de ustedes, esperando que sea de mucho provecho para nuestro crecimiento espiritual. Me despido, que Dios los bendiga y paz a vosotros.